Imagínate esto, eres un tipo normal con su vida cotidiana y te gusta mucho leer una novela ligera que tiene más de 3000 capítulos, es tu hobby y te encanta hacer eso. Pero un día de la nada el mundo se va al carajo y la novela ligera que tanto leías se vuelve realidad. Todo lo que está pasando en el mundo tú ya lo viste en esa novela. Y ahora tú eres la única persona que sabe cómo acabar el mundo. Sí, hoy te voy a contar la historia de Doc Hakim, aquel conocido como el lector omnisciente y su aventura al hacerse realidad la novela que tanto leía. La historia comienza con nuestro prota Doc Hakim, quien se presenta como un estudiante de 28 años de edad graduado en una universidad de cuarta y actualmente empleado en la filial de una gran corporación. Su padre le puso el nombre de Dokha, que significa lector o hijo único en coreano, para que fuese una persona fuerte e independiente, y casualmente fue así, ya que el prota ha pasado toda su vida solo. Resulta que nuestro chico había estado leyendo una novela llamada 3 maneras de sobrevivir al apocalipsis por más de 10 años y finalmente había llegado al último capítulo mientras se encontraba en el metro de regreso a casa. De pronto una chica apareció enfrente de él, quien le dijo que se iba a quedar pegado al celular de lo concentrado que estaba. Se trataba de Sang Ge-yu, de Recursos Humanos, la chica más popular del trabajo y por la que todos se morían por llevarla a casa después del trabajo. El prota le pregunta que, si siempre toma el metro a casa, pero ella le dice que le habían robado su bicicleta ya que lo utiliza para hacer ejercicio. Kim sabía que esta chica era increíblemente atractiva, pero pensó que vivían vidas completamente diferentes. En un momento Sangue parece tener curiosidad por lo que el prota está haciendo y se da cuenta que el chico está leyendo una novela. Resulta que ambos tienen afinidad con los manhwas y ella decide preguntarle por su autor favorito. Pero el prota tiene algunos complejos y está un poco apenado por la clase de novelas que está leyendo, y aunque no se siente orgulloso de su pasatiempo, la razón por la que estaba viviendo un día especial era porque la novela que había leído durante 10 años estaba llegando a su fin. Esto para él era muy especial ya que ha venido siguiendo desde el último año de secundaria donde sufría bullying. Esta novela le servía para escapar de la realidad cuando se enfrentaba a momentos duros, como cuando no pudo aprobar los exámenes de ingreso y terminó en una universidad de cuarta, o cuando lo enviaron al frente durante el servicio militar, e incluso en ese momento que era empleado contratado y lo cambiaban de empresa en empresa como si fuera desechable. El prota sentía que su vida no tenía sentido y pensó que estaba entre contento y triste de que ese mundo ficticio estaba llegando a su fin. Una novela de 3149 episodios que lo hacía reflexionar por los 10 años que estuvo leyéndola desde principios de su adolescencia hasta su adultez. El fuerte complejo alrededor de esta novela se crea cuando quiso apoyar al autor con una donación, pero como le costaba llegar a fin de mes solo le dejó un mensaje de agradecimiento e intentó apoyarlo al recomendar esta novela a otras personas. Pero todo lo que recibió fueron burlas por parte de la gente. Luego, volviendo a la realidad, le dijo a Sang Ge-yu que ya llevaba un año en la empresa, explicándole su miserable vida desde que había llegado allí y recordándole a la chica que sus contratos estaban por terminar. Pero esta no era la realidad de Sangue, que había sido ascendida el mes pasado por su desempeño. El prota supo que había hecho un chiste de mal gusto y decidió felicitarla por su ascenso. Dokha se la imaginaba como una gran heroína si fuesen personajes en una novela, y se dio cuenta que mientras él perdía el tiempo leyendo novelas web, ella las utilizaba para estudiar, y era bastante justo que ella ocupara un puesto superior. Pero de pronto, ella le dijo que podía decirle el nombre de la aplicación que usaba para leer novelas, pero Dokha pensó que lamentablemente el género de su vida era no ficción, ya que siempre había vivido de forma pasiva siendo un lector y jamás el protagonista, afirmando con esperanza que debía vivir su propia vida. Estas palabras llegaron al corazón de Sangue, quien estuvo de acuerdo en que ella también debía vivir su propia vida, y le dijo al prota que realmente estaba lleno de frases maravillosas y sin duda seguiría su ejemplo. En ese momento, el prota recibió un mensaje de agradecimiento por parte del autor de la novela que el prota había leído durante 10 años por el apoyo que le había dado. Sin saberlo, Dokha había influido en el autor para terminar su novela. No lo he dicho antes, pero la novela se llama TMSA, o sea, 3 maneras de sobrevivir al apocalipsis. También le dijo que había ganado un concurso y que ahora el contenido sería pago, pero como muestra de gratitud le pidió su email para enviarle un regalo especial. Dokha no podía creerlo y le envió rápidamente su email deseando que al menos fuese un cupón de $50. Pero el supuesto regalo que llegó fue totalmente diferente, ya que solo le decía que el contenido pago se activaría a las 19 horas y el prota se dio cuenta que faltaban 5 minutos para eso. Dokha pasó a agregar la novela a favoritos en la aplicación y se fijó que no estaba disponible, lo cual le pareció bastante extraño. De repente el metro empezó a chillar y a tambalearse. El prota decidió ver
ver su reloj y marcaba las 19 horas, justo en ese momento se había activado el contenido pago mientras una voz en el vagón les pedía a los pasajeros que evacuaran el tren. El sistema anunció que el servicio gratuito del sistema planetario 8612 había finalizado y a partir de ese momento comenzaría el evento principal y un cambio de vida para nuestro prota que no se imaginaba que la novela que había leído por 10 años ahora tendría que vivirla en carne propia. El metro se detuvo y el vagón quedó a oscuras mientras las personas entraban en pánico y el prota comenzaba a darse cuenta de que una historia se le hacía muy familiar, pero terminó de confirmar su sospecha cuando vio a un Dokaebi, una criatura que anunciaba la tragedia que se desataba durante miles de capítulos a lo largo de la novela y que aparecía en el primer párrafo de TMSA. Mientras todos permanecían a la expectativa, el prota no podía creer lo que estaba sucediendo. Esta criatura comenzó a hablar en el mismo idioma que los presentes. Al parecer tenía buen sentido del humor y les decía a todos que tenía una audición que realizar y que se trataba del contenido pago que se había activado a las 19 horas. Luego les dijo a todos que tomaran asiento ya que tenía algo importante que decirles, pero la gente parecía impaciente y le pedían que pusiera el metro en movimiento. El prota sabía que esto no era posible y sabía cómo se iba a desarrollar esta historia, pero la amable criatura de un momento a otro perdió la paciencia y les dijo a todos que se callaran mientras mató a una persona para que pudiesen ver de qué era capaz, aclarando que no estaban filmando una película, ni estaban soñando, tampoco en una novela y que era una realidad que pocos conocían. El prota luchaba por mantener la cordura mientras poco a poco se daba cuenta de que realmente estaba viviendo la novela. Entonces la criatura les dijo a todos que a pesar de que habían vivido una vida cómoda, comiendo, reproduciéndose y haciendo sus necesidades sin ningún costo, esos privilegios ya se habían terminado, mientras mostraba una expresión demoníaca que asustó a todos. De pronto el SRAN que estaba en la misma empresa que el prota en la parte de finanzas le dijo a la criatura que podía darle todo el dinero que quisiera, pero la criatura le dijo que el dinero solo servía entre los humanos y que era algo solo válido en los límites de su reducido tiempo y espacio mientras le lanzó una llamarada al papel que tenía el tipo en la mano. Luego le advirtió que si volvía a hacer algo así le volaría los sesos ya que ese papel no tenía ningún valor en la dimensión macroscópica en la que la criatura se encontraba y les dijo que su deuda aumentaba a cada minuto. Luego decidió dejarse de tanta habladuría y les envió una notificación a todos referente al evento principal que los obligaba a matar a uno o más seres vivos en los próximos 30 minutos para obtener una recompensa de 300 monedas. Tarea que, en caso de fallar, la persona que fallara debía morir. Luego esta criatura demoníaca se fue deseándole suerte a todos y esperando que mostraran una historia interesante. En ese momento Sange estaba muy alterada y el prota trató de calmarla diciéndole que esto es como un juego donde solo dos personas se salvan y que ahora están en ese juego y que debían seguir las reglas para poder llegar al final. Solo tenían que descubrir cuáles eran esas reglas mientras se hacían conscientes de su entorno en el que se encontraban un montón de personas muertas en el vagón, oficinistas aterrados y una anciana orando devotamente. Dokha se dijo finalmente que tenía que aceptar que estaba en esa situación ya que no tenía otra alternativa mientras se daba cuenta que la novela que estuvo leyendo durante 10 años se había hecho realidad ante sus ojos. Luego de un rato de reflexión, suspiró y pensó en lo que necesitaba hacer para sobrevivir en ese mundo. De pronto apareció un tipo que les dijo a todos que tenían que calmarse y que prestar atención por un momento ya que él tenía algo que decirles. Resulta que el tipo estaría a cargo de la emergencia nacional. Se trataba de nada más y nada menos que el ministro de Defensa, el teniente Johnson Lee del ejército. El prota pensaba que lo conocía de algún lugar y de pronto se acordó que era el teniente del ejército de Corea, uno de los personajes secundarios de la novela. Todo le parecía tan irreal en ese momento. Luego revisó su celular y las noticias anunciaban ataques terroristas no identificados en Seúl y en numerosas regiones del país. El prota sabía que era fácil creer que era un ataque terrorista, pero él sabía que era todo lo contrario mientras revivía escenas de la novela original. Algo aterrador ocurrió después cuando el primer ministro hablaba en televisión nacional. Al parecer fue atacado mientras todos pudieron presenciar su muerte en vivo. En eso apareció nuevamente la criatura quien les dijo a todos de forma sarcástica que aún no entendían lo que estaba sucediendo y que eso no era una broma y tampoco un juego. Aunque según su investigación la gente de ese país era buena para los juegos, y por eso decidió aumentar la dificultad de la prueba mientras el tiempo era reducido a tan solo 10 minutos para matar a un ser vivo. También aclaró que si la primera muerte no ocurría dentro de los próximos 10 minutos todos serían eliminados. Las personas se preguntaban qué tipo de broma tan enfermiza era esa mientras fueron corriendo a donde el teniente del ejército a pedir explicaciones, pero el tipo solo les decía que debían calmarse y escuchar. El prota estaba concentrado en revivir pasajes de la historia y recuerda que todo había salido tal y como lo había leído en la novela, pero sentía que algo estaba mal ya que el teniente siendo uno de los personajes secundarios más importantes ya había
había aparecido adelantándose a la trama de la novela original y se preguntaba por qué no había aparecido un personaje que era muy importante, haciendo mucho énfasis en esto. De un momento a otro se dieron cuenta que habían matado a una persona en el vagón de al lado y decidieron bloquear la puerta, pero para su sorpresa las entradas y salidas estaban protegidas con electricidad de alto voltaje para que no pudiesen escapar hasta terminar el evento. La criatura aparecía en vivo en todos los dispositivos y dijo que les mostraría lo que sucedería si no hacían nada en los próximos 5 minutos. Entonces mostró las imágenes de la preparatoria para mujeres Taepung en donde ya se había acabado el tiempo y seguido a esto decenas de mujeres fueron asesinadas hasta que solo quedó una que luchó por ser la sobreviviente y su nombre era Hyele. La criatura les preguntó a todos si no les parecía divertido, mostrando un gesto aterrador en las pantallas de los dispositivos, mientras todos se preguntaban qué clase de realidad estaban viviendo. Para el prota era bastante extraño que sucedieran cosas que no estaban en la novela y de pronto pensó en que la única manera de resolver esa situación era volviendo a leer la novela, pero al entrar a la aplicación ya la habían eliminado. Maldijo su suerte por un momento, pero cuando revisó su correo electrónico se dio cuenta que el autor le había mandado la novela completa y podía descargarla. El prota se preguntó si no era ilegal hacer eso. Ya saben, en Corea no existe eso del LATAM truco. Luego la ventana de misiones le otorgó un atributo exclusivo y una habilidad ligada a ese atributo, pero necesitaba descubrir cuál era su atributo y su habilidad. Cuando quiso desbloquearlo el sistema le dijo que no podía abrirlo porque no había identificado su atributo aún. Sin entender mucho trató de leer el primer capítulo de la novela y en ese momento se activó su primer atributo diciéndole que ahora podía leer más rápido. El prota ahora era una auténtica máquina de leer y pudo leerse los primeros capítulos de la novela en solo unos segundos. En ese momento se dio cuenta de por qué los hechos ocurrían en otro orden y es que el protagonista de la novela en realidad estaba en el vagón de atrás y se preguntó cuál había sido el destino de las personas del vagón 3807 que era donde estaba él. Luego de eso, dos chicos comenzaron a pelear y el prota sabía quiénes eran esas dos personas mientras pensaba que probablemente Sangue moriría en ese momento ya que todos en ese vagón debían morir excepto esas dos personas que estaban peleando según recordaba la historia real. Sin hacerse esperar llegó el señor An quien tomó de la mano a Nam Won Kim, uno de los chicos de traje verde, y le dijo que se detuviera. Pero el chico le preguntó si quería morir y le dijo que viera a la pantalla mientras asesinaron a una mujer. Esto lo hizo para aclararle que debían elegir quién moriría y que no tenían más opciones que matar o ser asesinados y que el mundo que conocía ya no existía y en ese nuevo mundo había que seguir nuevas reglas. De hecho, Nam Won Kim había sido uno de los primeros personajes en adaptarse y aceptar el mundo de TMSA y fue el que creó la brecha y destruyó la moral que mantenía unida a todos, ya que si nadie moría dentro de los próximos minutos entonces todos iban a morir. El prota recordó un pasaje de la novela que había leído hace mucho tiempo y se dio cuenta que estaba en un mundo diferente en el que solo era un espectador y lo único que podía hacer era quedarse mirando sabiendo que una anciana sería la primera víctima. Lo único que podía hacer era ganar tiempo para seguir leyendo la trama original y usarlo a su favor. Aunque luego se preguntó si debía hacer algo para interferir en la muerte de la anciana, ya que si cambia la historia luego la novela podría no servirle de mucho. En ese momento Sangue quiso ayudar ya que se dio cuenta que iban a matar a la señora y el prota le dijo que si interfería la matarían a ella también. Mientras pensaba que quizás algunos estaban destinados a brillar sin importar en el género de historia en el que estuviesen. Pero sabía que Sangue no podía cambiar la trama de la historia porque no era la heroína en ese mundo y le dijo que se quedara tranquila e hiciera lo que él le decía. Luego pensó que era demasiado pronto para intervenir y a pesar de que eso no formaba parte de su plan, la única razón por la que no intervino fue por miedo a Nam Won y en cierta forma se convirtió en cómplice de la salvajada de la gente. El prota solo estaba esperando el momento oportuno y después de que ocurrió una explosión empezó a correr justo cuando quedaban 7 minutos y 32 segundos en el reloj y tras recorrer unos cuantos metros chocó contra Nam Won para salvar a la anciana. Luego se levantó del suelo y todos buscaban a la anciana para asesinarla, pero el prota les dijo que asesinar a la señora no lo salvaría. Todos prestaron atención mientras este les explicó que si la anciana moría podían ganar algo de tiempo, pero que si lo que dijo el Dokaebi era verdad, todos debían matar a una persona. Nam Won se rió del prota de forma sarcástica y le dijo que en ese caso tendrían que seguir matando perdedores como él y que no hacía falta que se preocupara ya que su turno llegaría. Pero lo que no se esperaba era que Dokha sabía que diría eso y le dijo que no hacía falta arriesgarse de esa manera ya que había una forma de sobrevivir a todo eso
sin convertirse en un asesino. Esta respuesta llamó la atención de Namwon. Entonces les dijo a todos que no prestaron atención al anuncio del evento ya que solo tenían que matar a un ser vivo y después de esto tomó un insecto y lo exprimió en su mano. Esto hizo que la locura que había estado enfocada en la anciana ahora estaba en Dokha y aprovechó para lanzar la caja de insectos que tenía el niño muy lejos de él. La ventana de misiones anunció que el prota había obtenido el primer asesinato recibiendo una bonificación de 100 monedas y todos comenzaron a buscar insectos por doquier con solo 3 minutos en el reloj. Namwon se le acercó y le dijo que por qué había hecho eso ya que pudo haber entregado los insectos mientras se reía de forma sarcástica diciéndole que los había arrojado porque no todos iban a sobrevivir. En ese momento su actitud cambió de forma dramática y como todo un psicópata le preguntó al prota si solo quería verlos pelear por sus vidas y Dokha activó su habilidad para ver el perfil del personaje. Aunque ya sabía que Namwon tenía una personalidad muy cruel y disfrutaba de situaciones peligrosas, se dio cuenta que era melodramático y tenía una capacidad excepcional de adaptación de nivel 3. El prota supo que los atributos que arrojaba su perfil eran bastante ciertos ya que la mayoría de los adolescentes melodramáticos de la novela original no pudieron soportar la pesadilla que estaban viviendo y se suicidaron. Pero Namwon era diferente porque podía adaptarse a las situaciones. Se dice que llevaba mucho tiempo esperando el apocalipsis y se adaptó a ese mundo a una velocidad increíble. De pronto el chico le dijo al prota que se uniera a él mientras la ventana de misiones le anunciaba al prota que ahora le agradaba a Namwon Kim y también recibió un mensaje que le avisaba que había aumentado su nivel de comprensión del personaje mientras solo quedaban 2 minutos y 59 segundos en el reloj para el próximo asesinato. Sin embargo, Dokha rechazó su oferta diciéndole que trabajaba solo ya que sabía que si se unía a Namwon su supervivencia estaría garantizada por el momento, pero ya que había leído la novela con total detenimiento y después de conocerlo en persona sabía que no era una decisión sabia, porque Namwon estaba loco. Namwon se sintió un poco humillado y le dijo al prota que si no quería unirse entonces debería salir de su camino mientras pensaba que no podía permitir que el prota saliera con vida. Pero Dokha escuchó sus palabras y recordó cuánto odiaba a su personaje en la novela y tomó la muñeca del tipo. Namwon quedó impresionado porque el prota lo había tomado de la mano y le preguntó si quería hacerse el héroe, aclarándole que la gente como él le daba asco y la ventana de misiones se lo confirmó anunciándole que Namwon Kim sentía desprecio por él y su afinidad hacia el personaje había disminuido un poco. Luego quedaron mirándose cara a cara y sin mediar palabras Namwon le lanzó un ataque al prota, pero este estaba más que preparado para ese movimiento. Luego el chico utilizó la habilidad del atributo melodramático llamado Oscurecimiento nivel 1 para descargar todo su poder sobre el prota mientras reía de forma maníaca diciendo que era muy poderoso. El prota pensó que probablemente esa haya sido la razón por la cual el protagonista de la novela original lo reclutó a pesar de ser un psicópata y de inmediato el sistema le anunció que su nivel de comprensión de Namwon Kim había aumentado y había alcanzado la primera fase de la perspectiva del lector omnisciente. Pero esto no se lo esperaba y se preguntó qué diablo significaba la perspectiva del lector omnisciente. Por otro lado, las personas están desesperadas buscando insectos para salvarse ya que el tiempo se agota cada vez más. De vuelta a la batalla Namwon sigue lanzando ataques, pero Dokha está más que preparado y logra esquivar todos y cada uno de los golpes. Entonces Namwon queda un poco frustrado porque no había logrado golpearlo. El prota le dice que podía intentar todo lo que quisiera, pero no iba a llegar a golpearlo mientras el sistema nuevamente anunciaba la activación de la primera fase de la perspectiva del lector omnisciente. En ese momento podía ver todos los movimientos con total claridad y pudo anticipar los ataques de Namwon. La habilidad le decía la parte del cuerpo que debía proteger comenzando por su hombro derecho y luego en su cara. Dokha mostraba grandes habilidades para esquivar golpes. Esta habilidad se le hacía cada vez más útil ya que desde que las había activado supo cada uno de los movimientos de Namwon como si pudiera leer a la mente. Pero este chico estaba perdiendo la paciencia porque no podía golpear al prota y Dokha sabía que no podía contraatacar y pensó que debía solo aguantar un poco más ya que quedaban 2 minutos de la misión. Tenía que proteger a la anciana a toda costa para que el tipo no completara el evento, pero de pronto Namwon sacó una navaja y la habilidad le dijo que debía proteger el corazón de la señora. Mientras el chico utilizaba su habilidad de combate con cuchillo de nivel 1 le lanzó un ataque mortal a la señora, pero el prota llegó primero a quitarla del camino, y a pesar de que había logrado salvar a la anciana se llevó una cortada que sentía que le quemaba la piel. De pronto percibió a la muerte acercarse ya que, si perdía contra el tipo, entonces también moriría allí y supo que estaba en un nuevo mundo que estaba basado en la supervivencia del más fuerte. Entonces decidió apegarse a esa regla para sobrevivir. Namwon seguía insaciable y le dijo que le hiciera un favor y lo dejara terminar con su tarea en lo poco que quedaba de tiempo. El prota se sentía acorralado, pero de pronto se preguntó si el huevo de un insecto también contaría como ser vivo y decidió exprimir gran cantidad de huevos de insectos que le dieron decenas de bonificaciones que lo ayudaron a reunir unas 2000.
700 monedas. Namwon no podía creer que el prota había hecho esto y él no había obtenido ni siquiera su primera muerte, entonces decidió abalanzarse sobre él con el cuchillo con la intención de matarlo. Pero Dokha tenía un plan y era utilizar todas sus monedas en constitución para mejorar su durabilidad física. Cuando Namwon intentó matarlo con el cuchillo se encontró con una barrera corporal como si de Superman se tratara mientras le decía que los saltamontes ponían más de 100 huevos en época de apareamiento y que no era él quien iba a morir, sino Namwon. Con solo 57 segundos en el reloj intentó desesperadamente matar al prota, pero ninguno de sus ataques podía penetrar su dura piel que parecía de acero. El tiempo se acabó y Namwon recibió una bala en la cabeza mientras el sistema anunciaba que el evento principal había finalizado y solo había 5 sobrevivientes en el vagón número 3807. Luego apareció nuevamente el Dokaebi diciendo que el espectáculo había sido realmente fascinante, mientras anunciaba las cifras oficiales del primer evento con 5 sobrevivientes, los cuales eran el teniente Lee, Sang Ge-yu, un niño llamado Hyeong Lee, el señor An y el prota. Mientras el prota veía el cuerpo de Namwon se acordó de sus últimos momentos cuando le rogaba para que lo ayudara, pero el prota le dijo que así eran las cosas en el viejo mundo y que él mismo le había dicho que existían reglas nuevas y tal vez al final era igual a él de cruel. Dokha de hecho se había adaptado tanto a la trama que sentía que estaba leyendo la novela y no que la estaba viviendo. Luego el sistema le mostró el récord impresionante de seres vivos que había matado en el primer evento con un total de 124 seres vivos. Pero el sistema no era tan tonto después de todo, ya que le propuso darle la mitad de las monedas, ya que los seres vivos que había matado no podían defenderse y se restarían las monedas que usó para mejorar sus estadísticas, con lo cual le quedarían 3.500 monedas restantes. También desbloqueó el logro de exterminador debido a una matanza excesiva y recibió un premio de 300 monedas por completar el evento, en donde se restaron 100 monedas en concepto de uso del canal. De pronto, cuando vieron afuera del vagón, los sobrevivientes se dieron cuenta que el mundo que conocían se había terminado y se estaba gestando uno nuevo. La ciudad era un caos total y había serpientes gigantes parecidas a dragones llamados ictiosaurios, mejor conocidos como serpientes de mar, tomando por completo la ciudad. El prota había caído en cuenta de que tenía cierta ventaja sobre el resto de los participantes, ya que era el único lector que sabía la trama de la novela y se sabía el final. Luego una de esas serpientes de mar se acercó al vagón y el prota sabía que más adelante recibiría la clasificación de monstruo de grado 7 en la novela, aunque sabía que ninguna de esas criaturas los atacaría a menos que fuesen parte del evento, y supo que estaban a salvo por ahora. El prota sabía que la criatura Dokaebi estaba bastante feliz porque el canal había tenido aceptación en el espacio, llegando a reunir hasta 21 constelaciones que estaban presenciando el evento en vivo. Las constelaciones son los seres más misteriosos de la novela y las mentes maestras detrás de toda la tragedia que se transmite en el universo. Es decir, que funcionan como los suscriptores de los canales de YouTube, y con solo 21 espectadores es más que suficiente para un Dokaebi novato. El prota recordó que, en la historia original, Namwon Kim mata a casi todos en el vagón y debido a la muerte de ese personaje, 2 constelaciones sienten un poco de hostilidad hacia el prota y el sistema le anuncia que debido a una inspección imprevista del evento el pago del prota será demorado. De pronto reflexiona de que el día anterior había estado mirando la novela, pero hoy son ellos quienes lo miran a él como uno de los personajes de la trama. De pronto recibió un mensaje increíble, ya que algunas constelaciones habían quedado asombradas con su evento y le regalaron 500 monedas. Esto era algo que podía equilibrar en cierta forma el odio que sentía otras constelaciones hacia él. Dokha solo pensaba en que disfrutaran el espectáculo porque tarde o temprano acabarían pagando el acceso al canal con su vida, haciendo algo de spoiler. En ese mismo momento llegó Sange, quien le preguntó el prota cómo estaba y este le respondió que no había podido salvar a la anciana, pero Sange le agradeció por haberla salvado a ella. El prota pensó que Sange había sido muy lista para sobrevivir en ese caos. Sin embargo, sentía que no merecía la gratitud de quienes habían logrado sobrevivir. Justo en ese momento el Dokaebi los interrumpió diciéndoles que los que habían sobrevivido habían demostrado mucho valor, mientras agradecía a las 21 constelaciones que estaban viendo su canal en vivo. Aunque 5 sobrevivientes parecían muy poco, era más de lo que el prota esperaba, mientras pensaba que él tenía entendido que el teniente le se salvaría porque era fuerte, pero recordó la escena en donde le dio un animal al niño para que pudiera sobrevivir a pesar de que sabía que al final no todos vivirían. De inmediato el sistema le mostró un mensaje en donde aparecía que algunas constelaciones quedaron asombradas con su buena acción y le regalaron 200 monedas. En ese momento pensó que, aunque pudiese parecer egoísta, el prota no tenía alternativa, ya que también quería vivir. Aunque lastimosamente él sabía cómo terminaba la novela y pensó que necesitaba llamar la atención de las constelaciones. En ese momento el Dokaebi les dijo que pasaron muchas cosas interesantes y un sujeto en otro vagón que también estaba chiflado había logrado sobrevivir. Mientras el prota miraba al señor An como un tipo con mucha suerte,
Este se alteró diciendo que pensaba que ya podría irse debido a que habían hecho todo lo que le había pedido la criatura. El prota se preguntó qué hacía ese tipo en el metro si tenía tanto dinero y el Dokaebi con grandes cantidades de sarcasmo le respondió diciéndole que si estaba seguro de querer salir ya que afuera había muchas criaturas que podrían devorarlo fácilmente y les confesó que estaba asombrado ya que no tenía mucha esperanza en ese vagón, pero lograron sobrevivir al primer evento después de todo. A continuación, les dio una gran noticia, ya que todo esfuerzo merece una recompensa y la recompensa por el primer evento era que ahora podrían ser patrocinados por las constelaciones mientras trató de animarlos diciéndoles que no parecían muy emocionados ante la buena noticia que les había dado. El prota sabía que él era el único que sabía lo que era una constelación o un patrocinador y todos los demás no tenían idea de lo que les estaban hablando. Entonces el Dokaebi decidió explicarles un poco ya que debido a que todos eran muy débiles si pasaran al siguiente evento en ese estado una simple rata los mataría. Pero por suerte hay seres superiores en el universo que se compadecen y quieren patrocinarlos para que puedan llegar al final. Todos seguían un poco confundidos y el Dokaebi les dijo que era un caso perdido y no valía la pena volver a explicar. Entonces les dijo que debían vivirlo en carne propia y al chasquear los dedos apareció una nueva ventana disponible para todos en donde se explica la selección del patrocinador. Allí, la ventana del prota podía mostrar 4 patrocinadores, al parecer había tenido bastante suerte y muchas las constelaciones querían patrocinarlo. Sange también estaba un poco confundida y el prota le dijo que se lo tomara como si fuera una prueba de actitud. Ella había recibido 2 ofertas y el prota sabía que había comenzado uno de los eventos más importantes de la novela que era la selección del patrocinador, siendo este un sistema para que las constelaciones que miran los canales de los Dokaebis elijan a un humano favorito como su encarnación y lo patrocinan. Pero estas constelaciones nunca revelan su verdadero nombre y considerando que el protagonista de la novela original recibió 5 ofertas, Dokha piensa que 4 ofertas no está nada mal. El prota sabía que con las pistas de sus apodos debían encargarse de descubrir su identidad real, pero eso para un lector de TMSA era pan comido, mientras se sentía con una confianza inmensa para lograrlo. Luego se puso a recordar la novela real mientras analizaba a los patrocinadores. Recordó que el dragón abisal de llama negra era un ser poderoso que lideraba el grupo de constelaciones Nube Negra y su nombre real era bastante largo. Con este patrocinador tenía la ventaja de recibir un aumento adicional de poder y constitución física que eran vitales para sobrevivir en los primeros eventos. Sin embargo, las desventajas de este patrocinador eran que mientras más usabas el poder de esa constelación más rápido se perdía la cordura y con el tiempo el personaje se convertía en un psicópata asesino. Dokha está casi seguro que es la constelación que apoyó a Namwon Kim en la novela. Al pensar esto sintió que no lo convencía y decidió dejarlo de lado. Entonces se enfocó en su segunda opción, la jueza ígnea pseudodemoníaca que curiosamente no tenía nada que ver con un demonio ya que las palabras ígnea y jueza indican que esta identidad emite juicios con fuego, por lo tanto, es la arcángel Uriel que a pesar de no ser una opción mala imponen restricciones estrictas a quienes patrocinan. Por otro lado, también encontró al conspirador misterioso, el prota no recordaba muy bien a este patrocinador, pero pensó que lo más seguro es que no era un ser poderoso y decidió seguir al último patrocinador sin poder creer que esa constelación le haya hecho una oferta. Se trataba del prisionero de la diadema dorada que si bien parecía proyectar una imagen negativa a primera vista había que prestarle atención a otro de los sustantivos la diadema dorada, que tiene que ver con la prisión más pequeña del mundo en donde se encuentra el apuesto rey mono con mirada dorada y ojos furiosos, llamado Sanguyukang, el gran sabio socia del cielo. El prota recordó que uno de los personajes que estaba patrocinado por él en la novela tenía el poder de acabar con cientos de encarnaciones con un solo golpe de su bastón y erradicar a miles de monstruos con un solo relámpago. Entonces se preguntaba por qué una constelación tan poderosa se había fijado en él y supo que había una posibilidad de que al elegir ese patrocinador quizás pueda ganar el juego. Seguido a esto la selección de patrocinador terminó. Luego apareció el Dokaebi y les preguntó si ya habían elegido a su patrocinador aclarando que alguien había hecho una elección muy interesante y a continuación harían un descanso para prepararse para el siguiente evento que sería en 10 minutos. El prota les dijo a todos que debían reunirse y se presentaron entre sí. Allí el prota estrechó su mano con el teniente Lee que estaba encantado de conocerle. El prota se fijó en que el teniente Lee tenía un agarre fuerte y supo que sería buena idea reclutarlo. Este teniente le agradeció por lo que había hecho antes ya que si no fuese por él quizás estarían muertos. Luego se le acercó el señor An con una actitud detestable amenazándolo con botarlo del trabajo y reclamándole por no haberle avisado que podía matar insectos para salvarse. El prota le preguntó si es que había perdido la cabeza ya que con todo el caos que reinaba en la ciudad era obvio que la empresa no existía y aclarando que todos necesitaban entrar en razón ya que lo que están viviendo era algo realmente serio. Y les preguntó si aún no sabían lo que estaba sucediendo ya que por desgracia esa era su nueva realidad.
mientras el teniente le pedía alguna idea al prota y el sistema le anunciaba que ahora este personaje confiaba en él y había aumentado su nivel de comprensión del teniente Lee. El prota solo le dijo que tenían que salir de allí, pero todos pensaron que era realmente peligroso abandonar el vagón y de pronto, una explosión los alertó del otro lado de la puerta. Se trataba del único sobreviviente del vagón 3707, nada más y nada menos que el protagonista de la novela original. Dokha les dijo a todos que el sobreviviente del vagón 3707 había matado a todas las personas en ese vagón. Al oír esto todos entraron en desesperación y quisieron abrir las puertas del vagón para salir ya que el campo de fuerza invisible había desaparecido cuando finalizó el evento, pero al parecer todas las puertas estaban cerradas. En ese momento encontraron una puerta que finalmente funcionaba y parecía estar abriendo poco a poco. El prota sabía que debía hacer algo rápido y cuando vio sus 4700 monedas pensó en que podría usarlas para aumentar su fuerza ahora, pero luego lo pensó bien y sabía que no podía gastar monedas de forma imprudente porque podría ser peligroso. Dokha recordó un pasaje de la novela y le dijo al teniente Lee que debía utilizar su habilidad. Pero este chico no sabía cómo utilizarla y el prota le dijo que solo debía imaginarse usándola y con eso sería suficiente. Entonces el teniente Lee se puso delante de la puerta mientras utilizaba su habilidad de empujón de montañas y logró empujar las puertas tal como lo haría un superhéroe para abrir finalmente el vagón y el sistema. Anunciaba que el teniente Lee ahora confiaba en el prota y había aumentado más su nivel de comprensión. Todos sabían que la puerta que conectaba con el vagón 3707 se rompería pronto y debían correr por su vida. Aunque la puerta de acero no era el problema para el prota y en los rieles del metro se encontraron con el Dokaebi que no parecía tener un aspecto muy tierno que digamos. Esa criatura les dijo que debían esperarla ya que no había terminado de preparar el siguiente evento. Entonces el señor An como todo un soplón tratando de salvarse les dijo a todos que él sabía que no debían salir del vagón. Pero el Dokaebi les dijo que no tenía opción y que eran humanos con mucha suerte. De pronto el segundo evento se activó y consistía en cruzar el puente roto y entrar en la estación Oxo en un límite de 20 minutos para conseguir una recompensa de 200 monedas. Dokha sabía lo que venía a continuación y le dijo a Sange que debía correr rápido ya que el puente iba a colapsar en pocos minutos y pensó que era imposible ganar el evento sin romper las reglas y aunque sintió que estaban al límite de tiempo, pero tenía esperanza de que podían lograrlo. De pronto, un torbellino se formó en el agua debajo del puente y comenzó a disparar chorros de agua al cielo para dar la bienvenida a un ictiosaurio que amenazaba con matarlos a todos. Entonces el prota recordó que la serpiente de mar no atacaba a humanos al principio de la historia y seguramente había aparecido para destruir el puente. Con solo 200 metros para llegar a la meta, pensó que con esa velocidad lograrían cruzar el puente antes de que colapsara. Pero el Dokaebi se dio cuenta que estaban logrando cruzar todos y quiso hacer el juego un poco más divertido. En ese momento la dificultad se modificó y una inyección de energía le fue transmitida a los muertos que ahora recobraron vida como seres demoníacos. Pero antes de que Sange, Kim y el señor Lee cruzaran el puente este se rompió. Solo 2 personas del grupo lograron pasar y ahora estaban ellos atrapados. Pero en ese momento una constelación ayudó a Sange comprando una bendición llamada Deus Ex Machina. Este es un poder que le permite a una constelación intervenir de forma directa en el evento a un gran costo y este sirve para que 2 pares de personas puedan cruzar el puente, lo que significa que uno de los 3 tenía que morir ya que solo 2 iban a sobrevivir. El prota sabía que este tipo de intervenciones era poco habitual y quiso activar el perfil del personaje, pero el sistema no le tenía permitido hacerlo. Entonces pensó que quizás su constelación de mecenazgo era especial o quizás Sange tenía la habilidad de barrera mental. Pero entonces se dio cuenta de que no podía revisar el perfil del personaje de Sange, no estaba registrado al no existir en la novela original. La cosa es que el jefe basura del prota agarra a Sange y cruza el puente abandonándolo a su suerte y las cosas empeoraron rápidamente ya que los muertos vivientes llegaron a donde estaba él y Dokha supo que tenían que concentrarse mientras presenciaba un demonio humanoide de nivel 9. Estos humanoides son parecidos a los humanos, pero convertidos en zombies y pueden ser muy peligrosos si su huésped fue alguien muy poderoso. Después de esto Namwon Kim se apareció mostrando su versión más aterradora, había sido resucitado para obtener venganza por lo que le hizo el prota en el vagón y aquí empieza una batalla muy dura para nuestro prota Dokha Kim. Luego cuando el prota vio a Namwon quiso utilizar la habilidad de lector omnisciente pero ya que el personaje no tenía conciencia no pudo hacerlo. Así que supo que la única opción que tenían era cruzar el puente en números pares. Pero ya que eran 3, uno de ellos debía quedarse y morir, pero al voltear se dio cuenta que el señor An ya había tomado terreno llevándose a Sange.
por lo que los espectadores se sintieron por un lado impresionados por su estupidez y por otro lado les conmovía su generosidad, así que decidieron regalarle 100 monedas a Dogha. Al ver que tenía que enfrentarse solo contra los demonios, supo que no podía cruzar el puente cuando tan solo quedaban 5 minutos para que terminara el evento, por lo que el Dokaebi apareció y preguntó a las constelaciones si alguien quería bendecir al prota. Pero nadie se presentó y Dogha ahora sentía que realmente podía morir deseando una habilidad de combate para poder acabar con los demonios. Luego el sistema le proporcionó una habilidad personal llamada marcador y con eso, un libro gigante se abrió ante él y le mostró la lista de los personajes con marcador. Y a pesar de que había leído más de 3000 episodios de TMSA, nunca pudo ver esa habilidad en ningún lado, aunque por sentido común supo cómo utilizarla y decidió activar el marcador número 1. Posterior a esto se activó la habilidad de oscurecimiento nivel 1 en donde Dogha pudo dividirse en un ser espiritual casi invisible y mucho más poderoso, para acabar con Namwon Kim. Y luego de esto aumentó su nivel de comprensión del personaje en donde se activó un evento secundario que se trataba de cruzar el puente roto y entrar en la estación Oxu para obtener una recompensa de 200 monedas. Así con solo 10 minutos y 11 segundos restantes. En ese momento el prota estaba agotado, pero sabía que después de unos momentos aparecería un personaje importante en la trama, así que decidió esperar y después de una gran explosión apareció Jung Yeok-ju mientras el prota se preguntaba si debía enfrentarlo. Aunque la verdad era que era imposible ganarle y al escanearlo pudo observar que tenía unas habilidades bastante desarrolladas, pero el tipo agarró al prota rápidamente por el cuello y le preguntó cómo es que aún seguía vivo y Dogha recordó que ese personaje era el regresor el cual daría inicio a la tragedia que revolucionaría el mundo en la trama. Luego el tipo le preguntó al prota cómo se llamaba y Dogha pensó que el tipo era realmente fuerte y ya que solo habían completado un evento principal y estaban en medio de un evento secundario. El prota pensó que la trama había cambiado un poco. El prota no se esperaba esto ya que en los primeros capítulos Jung Yeok era el personaje más peligroso de la trama y al perder su humanidad tuvo que atravesar 3 regresiones y se dio cuenta que este tipo haría cualquier cosa para lograr lo que quería. Sin embargo, Dogha le plantó cara y se ganó un poco de respeto por parte del tipo. Así que Dogha decidió confesarle que era fanático de su personaje a lo largo de su viaje en los 3000 episodios de la trama y Jung Yeok al escuchar esto decidió perdonarlo. Aunque le preguntó cómo había sobrevivido en el metro y el prota sabía que le preguntaría. Eso mientras el sistema le anunciaba que tenía un alto nivel de comprensión de Jung Yeok-ju y mientras el tipo le aclaraba que solo Yeseon Lee y Namwon Kim debían sobrevivir pensó en matarlo ya que quizás el prota sería una amenaza para él. Aunque Dogha en ese momento le estaba leyendo la mente y cuando quedaban 5 minutos le dijo que había logrado sobrevivir porque había identificado al niño de los insectos y tras matar a algunos pudo sobrevivir. Por lo que, ante este cambio en la trama, el futuro también había cambiado y Jung Yeok supo que quizás él mismo había ocasionado todo, porque había matado a todos los personajes con una explosión en una de sus regresiones. Entonces pensó que el prota estaba muy tranquilo para ser un novato a pesar de que el mundo estaba casi destruido y supo que debió ser él quien mató a Namwon Kim por lo que comenzó a verlo como alguien peligroso. Ante esto, el prota le dijo que debían dejar las preguntas e ir juntos a la estación Oxu ya que quedaba muy poco tiempo. Sin embargo, Jung Yeok se dio cuenta que algo no estaba bien al utilizar su habilidad Ojo del Sabio que le permitía ver la ventana de atributos de alguien y la información oculta. Pero el prota respondió rápidamente con su habilidad personal llamada Cuarta Pared que logró desactivar rápidamente el Ojo del Sabio de Jung Yeok y el tipo ahora desconfiaba aún más del prota mientras solo quedaban 2 minutos y 14 segundos en el reloj para cruzar el puente. El prota se impresionó ya que no sabía que tenía una habilidad que podía bloquear el Ojo del Sabio, pero por la mente de Jung Yeok solo pasaba a matar a Dogha. Sin embargo, el prota le aclaró que él conocía el futuro y se sería de mucha ayuda. Así que cuando el tipo utilizó la habilidad de detección de mentiras se dio cuenta el prota estaba diciendo la verdad y se preguntó si podría haber otro profeta aparte Anna Croft. Allí vemos que los profetas eran los únicos que podían ver el futuro y neutralizar las habilidades de detección de forma pasiva. Entonces Dogha le aclaró que su conocimiento del futuro era incompleto ya que los regresores podían saber su futuro porque habían repetido su vida una y otra vez, pero si su presente cambiara entonces su futuro también se vería alterado. Por lo que el prota le dijo que si lo aceptaba como su compañero completaría su conocimiento sobre el futuro ya que a Jung Yeok le sería útil tener a un profeta como compañero. Al saber esto,
el tipo supo que podía utilizarlo para pasar el evento 46 y también para luchar contra Zaratustra. Aunque todavía no confiaba del todo en él y cuando quedaban 40 segundos para la finalización del evento, le dijo que lo aceptaría como compañero. Aunque todavía lo tenía tomado por el cuello y por sorpresa se activó el Deus Ex Machina por parte de una constelación, quien había creado un puente de luz que colapsaría si un número impar de personas intentara cruzarlo. Al cruzar, el prota se dio cuenta que estaba a salvo y no podía creer que había convencido al regresor, así que el sistema le anunció que había desactivado la habilidad de perspectiva del lector omnisciente. Sin embargo, antes de cruzar el puente, Jung Yeok decidió hacerle una última pregunta para determinar si de verdad era un profeta y al preguntarle por su propio futuro, el prota sintió un mal presentimiento. De pronto una gran bestia se asomó por detrás del puente y el prota se dio cuenta que este tipo era todo un psicópata, así que le exigió un poco de respeto y le advirtió que debía soltarlo e irse al diablo. Por lo que el tipo soltó a Dokha y este cayó rápidamente en la boca de la bestia mientras el sistema le anunciaba que no había logrado completar el evento. Cuando Dokha cayó en el estómago de la bestia sentía que le costaba aguantar la respiración, pero debía resistir antes de desmayarse. Al sobrevivir, el prota comenzó a reflexionar sobre Jung Yeok y pensó que quizás había sido una prueba para que demostrara su propio valor. Aunque en realidad lo entendía ya que Jung Yeok nunca había tenido un compañero real desde que fracasó en su primera ronda y como regresor era poderoso y la gente lo comenzó a verlo como un salvador y por esa razón se convirtió en un lobo solitario viviendo alejado de los humanos. En ese momento el sistema le anunció que no había podido completar el evento y se restaron 100 monedas por concepto de uso del canal, pero al instante la constelación prisionero de la diadema le regaló 100 monedas, al igual que la constelación ígnea pseudomoníaca. Así que al estar en el estómago de esta bestia el prota supo que 3 horas después liberaría ácido para digerir a su presa, por lo que no le quedaba mucho tiempo y en ese momento apareció el Dokaebi y le dijo que estaba decepcionado, aunque se dio cuenta que el prota no aparecía muy sorprendido a pesar de la situación. Dokha le aclaró que lo estaba esperando mientras juraba que saldría del estómago de la bestia con el poder para que Jung Yeok lo considerara su igual, debido a que el tipo no tendría otra alternativa que aceptarlo como su compañero. Entonces el prota le aclaró al Dokaebi que lo estaba esperando para que se llevara sus monedas, pero este le dijo que en realidad le gustaría llevarse su vida y Dokha, que era el mejor lector de la trama, le dijo que en ese caso hubiese aparecido una notificación de muerte al terminar el evento. El Dokaebi estuvo bastante impresionado ante la sabiduría del prota y se dio cuenta por qué estaba en la mira de todas las constelaciones, aunque luego le aclaró que debía pagar 5100 monedas para salir con vida. Dokha, al darse cuenta que eran demasiadas monedas, le exigió que lo matara, sabiendo que el Dokaebi no le pondría un dedo encima ya que había atraído a toda una multitud de constelaciones que la estaban pasando genial al verlo. Y el Dokaebi se sintió tentado, pero luego se dio cuenta que el prota tenía un conocimiento muy extenso sobre la trama y se preguntó cómo era que un simple humano podría saber toda esa información, mientras el sistema le anunciaba que las constelaciones estaban dudando de su identidad y esperaban lo que haría a continuación. Entonces Dokha le dijo al Dokaebi que podía detener la transmisión un minuto para hablar en secreto y la criatura se quedó impresionada de que el prota conocía la emisión estelar, que era el medio por el cual se transmitía el contenido a través de toda la galaxia. Allí, los suscriptores eran constelaciones y vivían en galaxias muy lejanas, por lo que los Dokaebis debían ser los emisores que conectaban a ambos con sus historias. Sabiendo esto, el prota le preguntó si quería ser el rey Dokaebi para superar a otros de sus compañeros que eran bastante famosos en las transmisiones intergalácticas y Dokha le ofreció firmar un contrato para convertirlo en el rey Dokaebi para hacerlo el más famoso del universo. Sin embargo, el Dokaebi al escuchar esto hizo unas risas malvadas y le dijo al prota que debía estar loco, aunque debió haberlo notado cuando se dio cuenta que Dokha había rechazado las ofertas de todas las constelaciones, justo antes del evento secundario. Allí le dijo que no sabía cómo conocía la emisión estelar, pero no podía aceptar su oferta ya que no podía ser su constelación y Dokha le aclaró que no quería patrocinio, sino que quería un poco de su poder para firmar un contrato exclusivo con su canal. El Dokaebi se quedó impresionado ya que el contrato de emisión era un contrato firmado entre las constelaciones y los Dokaebis en donde se alojaba la encarnación de una constelación en su canal y a cambio de eso el Dokaebi recibía parte de las monedas recaudadas por la encarnación como comisión. Y ya que las encarnaciones no solían estar al tanto de estos contratos, le preguntó cómo se atrevía a mencionar el contrato de emisión cuando ni siquiera tenía una constelación como patrocinante. Así que el prota le aclaró que esa precisamente era la razón por la cual debía aceptar su oferta ya que las constelaciones se unían a los canales de emisión estelar como uno de dos grupos. Los primeros solo buscaban diversión y los segundos buscaban encarnaciones para patrocinarlos, por lo que sí quería que su canal aumentara.
El prota le aclaró que por lo menos debía complacer a uno de los dos grupos y así podía hacer que su transmisión fuese más entretenida. Al escuchar esto el Dokaebi pensó que era bastante impresionante para ser un humano y el prota le siguió explicando que por esa razón no había llegado a las 4 cifras de suscriptores, ya que si existiera un canal que pudiera entretener a sus suscriptores y exhibir encarnaciones interesantes sería todo un éxito. Y esto era así ya que muchas constelaciones que buscaban patrocinar encarnaciones siempre abandonaban el canal apenas terminaba la selección del patrocinador. Pero si hubiera una encarnación que rechazara a todas las constelaciones y esa encarnación superara a todas las otras encarnaciones, llamaría mucho más la atención del universo y el Dokaebi se dio cuenta que por esa razón el prota no había elegido ninguna constelación como patrocinador. Sin embargo, el Dokaebi se enfureció y le dijo al prota que era un simple engreído ya que no podría vencer jamás a las encarnaciones con constelaciones como patrocinador ya que era imposible. Así que Dokha le aclaró que planeaba demostrar lo contrario y solo debía cerrar la boca para que pudiese convertirlo en el rey Dokaebi. En eso la criatura le pidió el pago de las 5100 monedas para salvarlo y el prota le dijo que no perdiera la paciencia ya que estaba por llegar un evento que cambiaría todo el futuro de la trama. Así que después de unos segundos el sistema le avisó que se había activado el evento de aniquilador de comandantes, en donde tenía que matar al ictiosaurio para recibir una recompensa de 9000 monedas. Con este evento el prota comenzó a buscar algunos objetos en la tienda y decidió comprar algunas espinas de puercoespín de piedra y bolsas de mucosidad de hipocampo martillo, gastando 800 monedas y generando así la curiosidad de la constelación conspirador misterioso. Entonces el Dokaebi le aclaró que todavía no había aceptado su oferta, pero Dokha le dijo que podrían negociar los términos del contrato cuando completara el evento y la criatura desapareció deseándole suerte para completar el evento y llamándolo arrogante por creer que podía vencer a un ictiosaurio. Cuando quedaba poco tiempo para que la bestia liberara el ácido, el prota clavó una gran espina de puercoespín llena de mucosidad en la bestia, que rápidamente sintió el intenso dolor. El prota hacía todo lo posible para mantener la espina clavada por largo rato hasta llegar al punto de casi desmayarse y tras unos días de soportarlo recibió algunas monedas ya que había asombrado a algunas constelaciones. En el cuarto día el Dokaebi le confesó que no pensaba que podría utilizar las espinas de esa forma y tras unos instantes la bestia finalmente murió. Mientras el sistema le anunciaba el prota que el evento oculto había terminado y había recibido 9000 monedas como recompensa, siendo el primero en cazar un monstruo de mar de nivel 7 y recibió una recompensa adicional de 1000 monedas por su logro. Así que al concluir el prota sintió alivio de estar vivo, pero la verdad era que su plan había sido ejecutado de forma perfecta ya que los puercoespines de piedra vivían en la costa y cazaban criaturas marinas pequeñas, por lo que usaban sus espinas especiales para secar a su presa hasta matarla y Dokha también había utilizado la mucosidad del hipocampo martillo para protegerse contra el ácido estomacal del ictiosaurio, ya que antes que las espinas comenzaran a funcionar se cubrió con lo que quedaba de la mucosidad del hipocampo martillo, debido a que estos habían creado una mucosidad especial al ser cazados por los ictiosaurios. Y el prota bebió el fluido corporal del ictiosaurio que emanaba de la espina para saciar su hambre y así aumentar su constitución de nivel 11 a nivel 12, aunque después de esto solo pudo sobrevivir con pura fuerza de voluntad. Pero luego de esta explicación el Dokaebi pensó que el prota era bastante engreído, aunque lo felicitó ya que había sido un drama de supervivencia asombroso y por sorpresa al abrir una parte del ictiosaurio encontró un núcleo. Mientras el Dokaebi estaba impresionado del objeto que había encontrado y el prota decidió venderlo en la casa de subastas. En eso el Dokaebi estaba maravillado e hizo una pequeña pausa ya que se había terminado de convencer para firmar el contrato de emisión con el prota, aclarándole que al principio no estaba seguro, pero al verlo completar el evento oculto supo que debía hacerlo. Sin embargo, cuando el prota leyó el contrato se dio cuenta que tendría que cumplir con una serie de reglas bastante restrictivas, donde no podría elegir a ninguna constelación como patrocinador, solo podría estar activo en el canal de Dokaebi Beyond y tenía que compartir las ganancias que obtuviera. Así que el Dokaebi le aclaró que debían compartir las ganancias al 50 y 50 y no le cobraría por el uso del canal. Pero el prota se sentía robado ante este negocio a pesar de que el Dokaebi le aclaró que ese era el porcentaje que se manejaba en la industria. Dokha le recordó que no tenía patrocinador y cuando las constelaciones le regalaban monedas a una encarnación que no tenía patrocinador, debía pagarle una comisión muy grande al Dokaebi, por lo que seguramente esta criatura había ganado muchísimo dinero gracias al dinero que el prota había recibido de las constelaciones. Entonces Dokha le dijo que se quedaría con todas las monedas ya que la comisión sería suficiente para él y no le daría ni una moneda más. El Dokaebi quiso negociar hasta un 80 a 30 y el prota le dijo que era todo o nada ya que no quiso ceder ni un poco y al Dokaebi no le quedó otra opción que aceptar el trato. Aunque luego de esto Dokha le aclaró que debía pagarle los honorarios por el contrato que eran 5000 monedas. Así que una vez cerraron el trato,
El prota salió del estómago del ictiosaurio siendo la primera vez que respiraba aire fresco en 4 días y supo que su desempeño no había estado tan mal ya que había derrotado a un ictiosaurio en 4 días y había firmado un contrato de emisión con el Dokaebi para obtener monedas suficientes en el proceso. Y a pesar de que antes no lograba convencer a nadie de absolutamente nada, ahora sentía que se había vuelto especial solo por haber leído toda la trama de la historia TSMA y el sistema le anunció que la habilidad de cuarta pared seguía activa. Luego de esto, el prota accedió a la zona del segundo evento principal, mientras el sistema le aclaraba que estaba muy contaminada y debía aguantar la respiración. Por lo tanto, debía refugiarse bajo tierra ya que estaba expuesto a la niebla venenosa y la constelación dragón abisal de llama negra le pareció gracioso, mientras Dogja sabía que el verdadero juego acababa de comenzar. En eso el prota se encontró en una ciudad abandonada llena de monstruos gigantes y de inmediato visitó un supermercado para abastecerse de algunas provisiones, mientras utilizaba un objeto llamado pulmones de mono de Eyain para combatir la contaminación que había en el ambiente, pero solo tenía una duración de 20 minutos. Justo cuando ya había tomado todo lo que necesitaba, descubrió que una chica necesitaba su ayuda, así que decidió salvarla y dirigirse a la estación subterránea más cercana llamada Yeumo. Estando allí, las personas que estaban dentro de la estación no querían abrirle, así que el prota al estar con una mujer herida supo que tenía que entrar a la fuerza, mientras el sistema le anunciaba que había entrado a una zona segura. Allí pudo ayudar a la chica al prestarle su objeto de pulmones de mono por un rato y al pensarlo bien no recordaba el personaje de la chica en la trama, pero sorpresivamente apareció un tipo queriendo interrogar al prota. Su nombre era Cheolsu, pero este nombre no le sonaba al prota y ya que no lo recordaba pensó en que no debía preocuparse por él, aunque entregara a la mujer y también toda la comida a cambio de perdonarle la vida. Al escuchar esto, el prota supo que pasaría algo malo y mientras la constelación prisionero de la diadema dorada se enojaba ante la llegada de estos bandidos, se generó un evento de caza de recompensas a pedido de la constelaciones para que matara a los bandidos, mientras el prota tomaba un gran tubo de hierro para enfrentarlos. Así que el tipo al saber que el prota quería pelear le advirtió que le enseñaría a no meterse con ellos, mientras el sistema le anunciaba que el evento secundario caza de recompensas tenía un límite de 5 minutos y la recompensa aún no se mostraba. Pero sin pensarlo mucho, el prota rápidamente decidió darle un fuerte puñetazo a este tipo para enviarlo a volar. Y esto fue así de fácil ya que la suma de las estadísticas totales podía influir en el resultado de un combate y en ese momento las estadísticas del prota sumaban 33. Pero las de los bandidos no llegaron ni siquiera a 2 dígitos. Así que en solo unos minutos el prota acabó con todos y cada uno de ellos, mientras evaluaba las estadísticas de Cheolsu y vio que pertenecía a la pandilla Cheolsu, por lo que se dio cuenta que era el cabeza hueca del grupo de la estación Yeumo en TSMA y según la trama Jun Yeok debió haberlo matado. Por lo que se preguntaba por qué seguía vivo, de lo que sí estaba seguro era de que el futuro de la trama había cambiado por completo. Pero justo cuando iba a acabar con el tipo se dio cuenta que su constelación era el monarca de los insignificantes quienes eran conocidos por no valorar a sus encarnaciones y supo que solo era un masoquista que apoyaba a los más idiotas y disfrutaba ver que otras encarnaciones los hicieran sufrir y el apocalipsis solo era una excusa para ellos. Así que el prota decidió encararlo preguntándole por qué lo había hecho y el tipo le dijo que lo mataría, pero Dogja pudo ver que la desesperación en su mirada estaba ahí antes de que terminara el mundo, así como en su caso y se dio cuenta que realmente no eran tan distintos, mientras quedaban 10 segundos para que el evento secundario finalizara y ya que el mundo de todas maneras había llegado a su fin. Sabía que debía adaptarse a ese nuevo mundo mientras el evento llegaba a su finalización y el prota recibía 300 monedas como recompensa. Luego decidió cargar a la chica herida y tomar sus provisiones para adentrarse en la estación. En eso el prota finalmente se encontró con Sange, el niño y el teniente Lee, pero por sorpresa Jun Yeok les había comentado que Dogja quizás seguía vivo y se había ido el día anterior de la estación. Esto le pareció muy extraño al prota ya que Jun Yeok debía matar a algunos miembros del grupo Cheolsu, pero seguían vivos porque él había abandonado la estación. Sin embargo, Sange se preguntaba en dónde estaba el señor An y de inmediato el tipo apareció aclarando que el prota era de lo peor y debían sacarlo de inmediato. Allí Inochion apareció mientras el prota recordaba que este chico tenía una constelación como patrocinador y probablemente fuese el líder del grupo porque el grupo Cheolsu seguía sus órdenes y era probable que lo hiciera pagar por moler a golpes a esos tipos. Sin embargo, el tipo le agradeció ya que le habían comentado que había luchado contra unos monstruos y había salvado a sus hombres. Así que les dijo a todos sus chicos que su nuevo valiente miembro les había conseguido comida refiriéndose al prota y de esa forma le dio la bienvenida a la estación Yeumo.
mientras el sistema anunciaba que la constelación Conspirador Misterioso estaba emocionada. En ese momento se dieron cuenta que había 87 personas en la estación y habían sobrevivido solo quienes estaban cerca de la estación, y como todas esas personas habían logrado sobrevivir al primer evento, ahora la estación estaba dividida en el grupo central y el grupo anexo, siendo todos asesinos ya que tuvieron que matar a alguien para llegar allí. Así que todos estaban divididos entre los fuertes y los débiles, ya que el grupo central manejaba la distribución de la comida, pero como quedaba poca enviaron a algunas personas a recolectar más, los cuales no pudieron regresar. En ese momento el prota se dio cuenta que el teniente le estaba en el grupo anexo y este le aclaró que había decidido ir a ese grupo porque a pesar de que no sabía mucho sobre ética y moral, sentía que debía hacer algo en ese grupo, por lo que ahora pensaba que era un hipócrita por preocuparse por el bien y el mal después de todo lo que había sucedido, aunque Dokha le aclaró que era mejor preocuparse por el bien y el mal que dejar el tema de lado. En ese momento llegó Inochion, quien le dijo al prota que se uniera a su grupo y le ofreció un puesto alto ya que quería a líderes en su grupo y después de todo no le estaba pidiendo gran cosa, sino que contribuyera a la supervivencia de todos. Sin embargo, el prota decidió rechazar esta oferta a pesar de que Ino le dijo que si cambiaba de opinión podía visitarlo de nuevo, pero Dokha le aclaró que eso nunca sucedería y cuando se acercaba la hora de cenar el prota sacó unos snacks para que su grupo pudiera alimentarse. En el grupo central, la multitud se dio cuenta que el prota estaba monopolizando la comida y a pesar de que habían sido las personas que tenían la comida, todos estuvieron de acuerdo con que Ino se encargará de repartir la comida para que ellos pudiesen recibir una ración como los demás. Allí el prota supo que la clase de persona más peligrosa en un mundo apocalíptico no era la impulsada por la desesperación, sino la que usaba la desesperación de los otros para obtener más poder. Y justo en ese momento Ino lo puso a elegir, ya que podía convertirse en un héroe al compartir la comida o se podía convertir en un villano por monopolizarla. Así que las personas comenzaron a hacer una gran protesta en toda la estación para que se pudiese distribuir la comida como era debido, mientras Ino pensaba que podía influenciar a toda esa gente con total facilidad. En ese punto les dijo a todos que Dokha había accedido a unirse a su grupo y recolectarían la comida para distribuirlas como siempre, pero el prota le dijo que se detuviera y les aclaró que, por supuesto que compartiría la comida, pero a un precio, ya que él no hacía caridad y no confiaba en toda esa gente, por lo que la comida ahora tendría un precio y debían pagar 10 monedas por cada alimento, mientras el sistema anunciaba que algunas constelaciones estaban aliviadas de que el prota no fuese un idiota y otras constelaciones le regalaron 100 monedas por esta idea. Así que todos estuvieron de acuerdo y pagarían el precio justo. Luego de esto el prota comenzó a cobrar por cada alimento, así que el primero fue el pequeño niño Gillion-le, quien le pagó 20 monedas al prota por el alimento que le había dado y también por un chocolate que se había comido en la mañana. Dokha al ver esto supo que el chico era mucho más maduro que todos en esa estación y la chica llamada Wi Won-chong se dio cuenta que el grupo central era el que monopolizaba toda la comida ya que se encargaba de alimentar a los demás, pero luego los llevaba a buscar más comida como ganado al matadero y eso fue precisamente lo mismo que le había sucedido a ella y nadie parecía estar molesto con lo que estaban haciendo. Al día siguiente se dieron cuenta que ya el prota había vendido todo ya que tanto el grupo anexo como el grupo central habían comprado toda la comida la noche anterior y ahora y no les avisaba que limitarían la comida a 3 galletas por persona. Y a pesar de que el equipo de búsqueda recibía más comida que los demás, nunca regresaban cuando iban por más comida y se dieron cuenta que casi les estaban pidiendo que salieran a morir. Aunque en ese momento, Ino les aclaró que no había otra opción que unirse al equipo de búsqueda para conseguir más comida y les dio la noticia de que le había comprado más de la mitad de la comida a Dokha. Y ahora todos debían demostrar su valor si querían comer ya que intercambiarían comida por cosas que se consideraran útiles, porque a fin de cuentas así funcionaba el mundo y le agradeció al prota por darles una lección. Al escuchar esto, la multitud se enfureció con Dokha que se dio cuenta que el chico tenía la habilidad de incitar, por lo que igualmente Wi Won-chong se molestó con Dokha y comenzó a dudar de él. Sin embargo, el prota le aclaró que a pesar de que le había vendido toda la comida al grupo central, ahora tenía 1450 monedas y les confesó que no la había vendido toda, por lo que les recomendó que toda la comida que habían comprado el día anterior debían comérsela ahora. Esa misma tarde la chica Wi Won se disculpó con el prota por haber dudado de él y le confesó que un hombre del grupo había intentado violarla, pero en ese momento el prota escaneó el perfil del personaje y se dio cuenta que la chica tenía unas estadísticas medianamente buenas, pero con un potencial infinito y un atributo personal llamado figura en cuclillas. La chica luego se alteró al ver que se estaban llevando a mujeres y ancianos y quiso detenerlos, ya que si se unían al equipo de búsqueda no sobrevivirían. Al ver esto, Dokha supo que su atributo especial, a pesar de no parecer especial,
Era un atributo raro y súper evolutivo en la trama, ya que tenía el potencial de evolucionar a un atributo raro e incluso legendario según la experiencia de la encarnación. Entonces el prota le dijo que se debía quedar tranquila, ya que detenerlos por ahora no cambiaría nada, debido a que volvería a suceder una y otra vez por la falta de comida. Luego, al evaluarla completamente, supo que la chica era bastante peligrosa, ya que tenía la habilidad de matanza de demonios y el atributo figura en cuclillas, por lo que en cualquier momento se podía convertir en una asesina indiscriminada. Así que, ya que el problema era la comida, el prota pensó en cortar este problema de raíz, y después de unos segundos apareció nuevamente el Dokaebi preguntándoles a todos cómo estaban. Y al fijarse bien, todos se dieron cuenta que no era Billeong, sino otro Dokaebi, al parecer un poco más malvado, quien retiró la comida de inmediato y les aclaró que llenarse de comida no los llevaría a ningún lado. Por lo que la comida en solo unos segundos se esfumó y esta criatura malvada les dijo que ahora sí empezaría la fiesta. Mientras el prota comenzó a recordar que este tipo de acciones se parecían más a la trama real de TMSA. Luego el sistema les anunció a todos que se había agregado un nuevo castigo al evento y una categoría tarifa de supervivencia, en la que cada día a medianoche se restaría 100 monedas de los bolsillos de las personas y en caso de no tener para pagar morirían, ya que esta tarifa de supervivencia se cobraría hasta que se completara el segundo evento principal. En ese momento Ino les dijo a todos que necesitaban más gente en el equipo de búsqueda, ya que Dokaebi se había llevado toda su comida, y pensó en si el prota ya sabía que esto sucedería. Pero luego supo que era imposible, y Dogha, al utilizar sus habilidades, se dio cuenta que el tipo estaba pensando sobre eso, aunque supo que no podía estar del todo seguro. Después pensó que no sabía que agregarían una tarifa de supervivencia, ya que eso no sucedía en la novela original y quizás el contrato que había firmado había alterado la historia. Así que luego, cuando el teniente le dijo al prota que debían salir a buscar comida, este le dijo que la superficie era una trampa mortal y en vez de eso irían a cazar monstruos en las vías del tren. Luego de esto, el sistema le anunció al prota que su nivel de comprensión en Jocheon había traspasado el umbral, y después de pensarlo bien, el prota se dio cuenta que cada vez que generaba una buena impresión en un personaje y se ganaba su confianza, su nivel de comprensión parecía aumentar hasta el punto de saber lo que estaba pensando y leerles la mente a las personas. Cuando se adentraron a las vías del tren, se dieron cuenta que había cadáveres en el camino, y a pesar de que todos estaban temerosos, el prota les aclaró que cualquiera podría volverse fuerte si aumentaba sus estadísticas. Así que de inmediato el niño Hilleong les mostró su atributo de coleccionista de insectos para detectar insectos, y rápidamente encontraron a una cucaracha, y tras haber activado la habilidad comunicación entre especies, pudo tener una pequeña conversación con el insecto para saber que el camino estaba despejado y estarían a salvo al menos por 100 pasos más. Luego, cuando siguieron avanzando, les llegó una notificación de eventos secundarios en donde debían cazar y cocinar a un monstruo que fuese comestible para obtener una recompensa de 500 monedas. En eso, mientras seguían caminando, se encontraron con una rata común subterránea del nivel 9. Estas ratas vivían bajo tierra y cazaban en grupo, por lo que se sabía que eran muy persistentes a la hora de cazar y no sería fácil avanzar, ya que los túneles estaban llenos de monstruos. Allí el prota se dio cuenta que quizás había sido Jung Yeok-yu el que la había matado. Sin embargo, el evento requería cazar a uno de esos monstruos, por lo que decidieron crear algunas armas con palos de madera que había en el camino, y después de esto, el prota les dijo que utilizaran sus monedas para aumentar sus estadísticas y solo debían guardar lo suficiente para pagar la tarifa de supervivencia. Luego, cuando se adentraron más en las vías del tren, el evento secundario de caza de alimentos recién comenzaba, mientras unas bestias se les acercaban y nuestros héroes pudieron batallar de forma valiente para acabar con todo un ejército de lagartos gigantes. Cuando terminaron, el teniente le aclaró al prota que había matado a 3 monstruos, y Dogha pensó que era bastante extraño que tuviera estadísticas tan altas, así que decidió escanear su estatus y se dio cuenta que tenía un paquete de inicio en uso. Este paquete era una opción premium que podían usar las encarnaciones cuando el promedio de sus estadísticas era inferior a nivel 10 y aumentaba todas las estadísticas, otorgándole habilidades de dominio de armas. Tras matar a todos los monstruos, se preguntaron cómo podrían cocinarlos, y en ese momento Wi-Won sintió algo de curiosidad y le preguntó al prota si sabía acerca de toda esta situación. Dogha se sintió como un regresor, sabiendo que podría responder que había tenido una corazonada, pero supo que la mejor forma era ponerse en situaciones en las que no tuviese que responder ninguna pregunta, y justo en ese momento una gran bestia apareció y se llevó al Sr. Anya Sange. Y yo creo que es un buen momento para dejar el resumen por aquí. Si quieren otra parte, no olvides dejar tu me gusta y suscribir.